tanto ruido confunde. ¿Qué o quién estará detrás? ¿Te atreves a abrir? En la web suena más fuerte y claro. Cabecera MX presenta El Timbre. Iniciamos. Amigos, muy buen día, me da mucho gusto saludarlos, ya estamos en El Timbre, hoy miércoles ya 10 de agosto y qué gusto saludarlo, qué gusto que nos acompañe a través de las redes sociales de Cabecera, donde usted puede suscribirse, darle like y seguirnos, además de pues comentar, emitir todas sus opiniones con respecto a lo que aquí le presentamos. Le invitamos a que nos sigan y quédese porque este programa va a estar interesante. Saludo con mucho gusto a mis compañeros en este día. Surya Palacios, ¿cómo estás, Surya? Hola, ¿qué tal? Alberto, Héctor, muy bien, encantada de estar aquí. Feliz miércoles para todos. Excelente, bienvenida. Héctor Romero, ¿cómo estás? Hola, Julia, hola, Alberto. Encantado de estar aquí con nuestro público. Pues sí, igualmente, con el gusto de saludarlos. Y bueno, pues con las noticias el que se suscitó el día de ayer, tarde-noche el de ayer, pues empezaron bloqueos producto de algunos enfrentamientos que se dieron en la zona de Ixtlahuacán del Río y al parecer un operativo que está relacionado con un operativo que se hizo en la zona de Providencia, aquí en Guadalajara, y se presentaron 4 bloqueos, 3 camiones urbanos y un particular que fueron pues incendiados. Hubo mucha movilización pues en la noche ya de ayer y bueno, pues tremendo lo que está pasando en nuestra ciudad, Guadalajara, pues vuelve a ser noticia ahora con este tema de los narcobloqueos. Surya. Pues muy lamentable. Creo que, bueno, no se puede comparar con aquellos bloqueos que se dieron un 1 de mayo, hace ya varios años, en la zona metropolitana de Guadalajara, pero de cualquier forma, no deja de ser preocupante que este tipo de acciones de la delincuencia, luego de que se da un enfrentamiento que es fuera del área metropolitana de la ciudad, nos hablan de que las autoridades en realidad no están coordinadas. Cuando se lleva a cabo cualquier tipo de operativo en los 3 niveles de gobierno, el federal, el estatal y el municipal, deberían de tener comunicación específica para que tratar de evitar este tipo de reacciones cuando las fuerzas del orden, en este caso el Ejército o la Guardia Nacional, que para el caso es lo mismo, como ya comentaremos más adelante, pues se enfrentan a delincuentes. Entonces creo que el hecho de que la coordinación entre los órdenes de gobierno y entre las distintas autoridades de seguridad, pues evidentemente es nula, pues por eso ocurren este tipo de cosas y no se pueden prevenir, ¿no? Lo cual sería lo ideal. O sea, si hubiera esa comunicación, si se hicieran los operativos de manera coordinada, pues de esa forma se trataría de evitar en la zona metropolitana de Guadalajara este tipo de hechos que, bueno, hasta el momento, por lo que sabemos, solo han sido daños materiales por el incendio de esos vehículos, pero no ha habido vidas ni heridos que lamentar, ¿no? Entonces, de cualquier forma, sí es de llamar la atención que al final de cuentas pues, las autoridades no están coordinadas. Así es, y lamentable porque se miró a través de las redes sociales un video donde pues un grupo de criminales bajan literalmente de su vehículo a una familia con una menor ahí, un menor en brazos y híjole, qué lamentable y, no estar en ese momento ahí, pero desgraciadamente les tocó y ojalá, bueno, pues puedan recibir el apoyo pues, de las autoridades en este caso, no sé quién, porque imagínense su medio de transporte quemado por este producto, este bloqueo. Héctor, Zulia nos decía algo muy interesante, no hay coordinación y eso es evidente, ¿no? Pero también la coordinación se puede ver al sigilo con el cual quieren actuar algunas corporaciones y evitar fuga de información en beneficio de los criminales. Bueno, yo no creo que haya fuga de información y yo sí vi una policía municipal muy coordinada inmediatamente, sobre todo Zapopan, emplazó unidades a todo lo largo de las principales avenidas y puntos de conflicto de la ciudad.
Ya tienen ellos detectado cuando hay un tipo de situaciones de estas, dónde se deben emplazar los vehículos para evitar que se sigan realizando más quemas de vehículos, ¿verdad? Entonces, inmediatamente la policía de Zapopan lanzó un operativo para ubicar en estos probables puntos las unidades, y esto permite reducir el riesgo de que se siguiera contaminando el resto del municipio con este tipo de acciones. Ahora, habrá que aclarar que todo se genera por una detención en Cuquío de una persona del cártel Jalisco, bueno, presuntamente del cártel Jalisco Nueva Generación, pero también tiene que ver con la detención de Chiripa, para variar, por parte de la Guardia Nacional, de unos delincuentes que iban a bordo de unos camiones, y fue de esas detenciones que últimamente se les da mucho de casualidad, porque ven que en unos camiones van gente armada, los interceptan, los paran, y resultó que era todo un arsenal, miles de cartuchos, granadas, etcétera, etcétera, y pues no han de haber sido muy bien capacitados y duchos para las armas, porque los detuvieron 2 unidades de la Guardia Nacional sin un solo disparo. Qué bueno que así aconteció, porque además la carretera Guadalajara-Morelia está muy circulada, y hubiera podido, en caso de un enfrentamiento, de haber varias bajas. Qué bueno que la ciudad no pasó a mayores. Espero que los vehículos incendiados cuenten con seguros para este tipo de situaciones, y sobre todo la pobre familia del vehículo particular, pues que resultó afectada por una situación totalmente anómala, por falta de eficiencia de la Guardia Nacional, que ahora el presidente ya la quiere, pues ya está, pero ahora legalmente la quieren incorporar al ejército, cosa que es una vacilada. Sí, totalmente de acuerdo con esto. Ahorita vamos a hablar de este tema, pero cerrando el tema de lo que aconteció en la tarde-noche de ayer, pues bueno, este tipo de situaciones que son lamentables, afortunadamente no se ha hablado de víctimas, únicamente daños materiales, que eso es lo importante de todo esto. Y bueno, pues ojalá y pronto haya resultados con respecto a la información que esté trascendiendo y se dé a conocer pues puntualmente toda la información, ¿no? Para efecto de poder estar plenamente en conocimiento de lo que ocurrió en Guadalajara. Y bueno, pues además de que esto fue en una parte como que muy bien identificada, ¿no? La parte norte de la zona metropolitana de Guadalajara, la carretera Saltillo y el área de San Isidro. Entonces más o menos una zona muy definida, y creo que bueno, eso pues contribuyó, y al operativo que decía Héctor, creo que también funcionó, que no se pudiera extender a otros lugares, a otras zonas de la metrópoli. Pero bueno, pues vamos a hablar sobre este tema y esperemos que resulta. El tema que ya comentaban aquí Surya y Héctor, de la Guardia Nacional y el famoso decreto del presidente que quiere ceder ya prácticamente el control de la Guardia Nacional a el ejército mexicano. ¿Algo constitucional o inconstitucional, Surya? Pues completa y absolutamente inconstitucional, con base en el artículo 21 de nuestra Carta Magna, y además el artículo 129 también de la Constitución, que establecen, primero, que la Guardia Nacional, así como todas las corporaciones de seguridad, deben ser de carácter civil. Y el numeral 129 de la Carta Magna dice que en tiempo de paz el ejército no debe de intervenir en labores de seguridad pública y labores que no le corresponden. El presidente sabe perfectamente que un decreto o un acuerdo no puede estar por encima de la Constitución. Tan es así que hace meses anunció que él iba a enviar una iniciativa de reforma constitucional para que la Guardia Nacional pasara a manos de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Sedena, del Ejército. Tan lo sabe que ahora cambia la versión, dice, bueno, ya no la reforma constitucional, bueno, pues porque sabe perfectamente que no tiene los votos de la mayoría calificada en el Congreso para que pueda proceder un cambio a nuestra Constitución. El tema aquí
creo que habría que analizarlo en dos dimensiones. La primera es de que esto nos muestra el talante autoritario de Andrés Manuel López Obrador como presidente. ¿Por qué? Bueno, porque él reconoce, lo ha dicho, que, o sea, tiene un bloque opositor que no le va a aprobar ninguna reforma constitucional. Y aún así, sabiendo que transgrede las normas específicas de la Carta Magna, que dicen que, bueno, que la Guardia Civil que la Guardia Nacional debe de ser una corporación civil, aún así ya anuncia una legislación o a través de un acuerdo va a hacer, digamos que de manera administrativa, pase la Guardia Nacional a la Sedena. Al reconocer esto, el presidente pues está prácticamente negando la voluntad de la ciudadanía, y de ahí por eso el tema del autoritarismo. O sea, si López Obrador y Morena no tienen la mayoría calificada para reformar la Constitución en el Congreso de nuestro país, es precisamente porque en las elecciones intermedias de 2021 la ciudadanía votó por esto, porque no tuvieran esa mayoría. Es decir, el presidente está obviando la voluntad de los ciudadanos que se debe de observar en cualquier democracia. Por ende, bueno, pues nos habla de que tenemos un presidente que es autoritario, ¿no? Que no le importa lo que voten las personas, lo que determinen los ciudadanos en el momento de las elecciones, lo cual, bueno, además de autoritario, lo hace antidemocrático. Eso por un lado. Y por el otro, bueno, hay que reconocer que la Guardia Nacional está formada por militares, por soldados de la Sedena y por marinos. Entonces, eso es en los hechos, o sea, en los hechos no es una corporación civil, es una corporación eminentemente militar, que presumiblemente de manera formal en lo administrativo esté adscrita a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, pues eso digamos que solo está en la norma, ¿no? Pero en la realidad las cosas no están funcionando así. Pero ¿por qué es importante que sigamos conservando esta formalidad legislativa y en la Constitución con respecto a que la Guardia Nacional debe de ser civil? Bueno, pues porque eso nos va a permitir en el futuro tratar de juzgar, de investigar y luego juzgar las transgresiones a los derechos humanos y a la misma legislación que se ha venido cometiendo desde la creación de la Guardia Nacional en 2019. Entonces, realmente es preocupante que el presidente, sabiendo todo esto, intente pues darle un golpe a la Constitución, así de fácil, de manera autoritaria y antidemocrática, pues solo por un capricho que al final de cuentas no significa ningún tipo de avance en ningún sentido, ni en materia de seguridad y por supuesto en términos jurídicos o democráticos. Pues es un tema interesante esta situación que está pasando con el presidente y bueno, el querer hacer valer sus decisiones al precio que sea, ¿no, Héctor? Bueno, es querer violar la Constitución que prometió y juró cumplir, pero yo creo que en sus proyectos no entiende lo que es la Constitución o no la ha leído. Efectivamente, como dice Surya, hay violación a 3 artículos constitucionales, pero vamos a obviar los 2 primeros, que ya los conocemos todos, en relación al 21 constitucional, pero también tendría que hablar del artículo 1, porque recordemos que México se obligó a respetar los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Y hay varias sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que vinculan a la nación mexicana en relación a esas sentencias de la Corte Interamericana. Y en esas sentencias de la Corte Interamericana se ha hablado de que la aplicación o el uso de la fuerza militar debe ser nada más en condiciones excepcionales, no como regla. Entonces, al introducir a la Guardia Nacional como parte del ejército,
pues además también estaríamos violando tratados internacionales. No obstante que modificara la Constitución, aclaro, porque de todos modos los tratados internacionales, recordemos que en México tienen jerarquía constitucional de acuerdo al 133. Entonces hablemos que se está violando el 21 constitucional, el 121, y se está violando también el artículo primero, perdón, 129, no el 121, el 21, y el artículo primero en relación a los tratados internacionales, por esta tutela que tenemos y que México aceptó voluntariamente de ser parte de esta situación de derechos humanos, reconocida prácticamente por todas las naciones libres. A solo que hagamos lo que han hecho ya algunos países izquierdosos, como les llamo yo, socialistas con Z o que implica que digan, entonces ya para mí ya no aplica la Corte Interamericana de Derechos Humanos, me salgo del pacto y ya no lo voy a aplicar en mi territorio. Y entonces vemos lo que pasa en Nicaragua, lo que pasa en Cuba, lo que pasa en Venezuela. O sea, situaciones dictatoriales que se tienen que evitar a toda costa en nuestro país. Y eso de tratar a través de un decreto de darle la vuelta y entrar por la puerta de atrás, pues es irrisorio. Yo no sé cómo la gente lo tolera, porque si algo tenemos es una constitución que se ha ido construyendo a lo largo de la vida. Recordemos que nuestra constitución pues empieza en 1857. También eso de que hay una constitución de 1917, aunque muchos se rasguen las vestiduras, es falso, porque el decreto jurídicamente dice decreto que reforma y adiciona a la Constitución de 1857. Entonces, imaginemos los años que tiene la Constitución y que se ha ido formando y que ha sido aceptada por todos los mexicanos, para que venga un pelado a violarla pensando que con un vil decreto puede jugar con los mexicanos y que la Corte se quede callada. Y aparte, como dice la canción, todos queremos ver a Olga. Recordemos que la presidenta del Senado hace 2 años se desvivía en explicar el por qué la Guardia Nacional no iba a ser inconstitucional. Entonces, qué bueno que ahora permita que el Senado de la República presente una acción de inconstitucionalidad si el presidente presenta un decreto de esta naturaleza. Además, yo quiero saber la opinión de los militares de que se les incorpore a la Secretaría de la Defensa Nacional un armatroste con tanto personal, con tanta gente, y que si van a ser parte de los beneficios y de las leyes castrenses, porque también recordemos que tienen mucho más beneficios que cualquier mexicano, pero además están sujetos a leyes mucho más rígidas que las de cualquier policía en el ejercicio de sus funciones. Entonces, no nada más es que el presidente mande un decreto, o sea, tiene el conflicto muchos aristas que se tienen que analizar, no nada más desde el punto de vista constitucional, sino presupuestal, operativo. Pero a mí lo que más me preocupa es tanta fuerza y tanta fuerza y tanta fuerza que le dé el presidente de la República al ejército y a la Marina queriendo hacer sus aliados. O sea, ¿es un tema político o es un tema operativo? Porque darle tantos beneficios y prometerles que van a hacer reformas para que ahora que pierda la elección no les vayan a quitar el control del Tren Maya o del aeropuerto, etcétera, pues ¿de qué estamos hablando? ¿A dónde vamos con esa fuerza que le da el ejército? ¿Se quiere perpetuar y quiere el ejército de su lado para conservar la silla en el palacio? ¿O son planes nada más operativos que desde el punto de vista de él funcionan? Da mucho que pensar y más bien da miedo. Así es, sí, de que da miedo y sobre todo por todo lo que se especula, ¿no? Con esta decisión. Pero lo que en su momento criticaban el presidente y los morenistas, pues ahora lo aplauden y lo celebran, ¿no? Sí, así es. Y bueno, eso también nos habla de que además de que tenemos un titular del Ejecutivo Federal que es autoritario, antidemocrático, que no considera las fuerzas políticas que operan en el Congreso a partir del voto de la ciudadanía, bueno, pues también tenemos un presidente mentiroso, porque no se le puede llamar de otra manera a alguien que durante
12 años, en la mayor parte de lo que fue toda su campaña a partir de 2006, luego en 2012, e incluso antes de la elección de 2018, bueno, hablaba de que los militares tenían que regresar a los cuarteles. Y ahora resulta que actúa tal y como actuaron los otros presidentes, en especial alguien que critica mucho todos los días, que es Felipe Calderón, que fue, digamos, el que inició o el que extendió, porque ya se había iniciado desde Fox, pero bueno, el que extendió la presencia de los militares en tareas de seguridad pública. O sea, al final de cuentas habla también de quién era el candidato López Obrador y quién es ahora el presidente, ¿no? Cómo engañó a quienes votaron por él, diciéndoles lo que querían escuchar, oponiéndose a todo lo que en general la mayoría de la ciudadanía nos hemos opuesto, que es la militarización de la seguridad pública, pero al final de cuentas está haciendo todo lo contrario. Entonces, bueno, como bien decía Héctor, bueno, no solo se viola la Constitución, bueno, también se estaría transgrediendo la Convención Americana de Derechos Humanos, porque justo hay una sentencia en contra del Estado mexicano de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el caso Cabrera García y Montiel Flores contra México, en la que la Corte Interamericana sentenció al Estado mexicano precisamente por las labores que realizan o que en el momento, en este caso, realizaba el ejército en materia de seguridad. Y como decía Héctor, bueno, pues se estableció claramente en esa sentencia que las labores de seguridad pública no le corresponden a la milicia en ningún caso, salvo de manera excepcional. Y para eso fue la creación de la Guardia Nacional en una reforma constitucional en 2019. Si leemos los artículos transitorios que se incluyen en la Constitución y forman parte de ella, ahí se establece claramente que la Guardia Nacional debía quedar como una corporación completamente civil y que hasta 2024 se le daba como plazo al presidente para que el ejército ayudara en algunas de las labores de seguridad pública. Y bueno, pretender lo contrario es, bueno, no solo violar la Constitución tal y como está en estos momentos, sino también violar la misma reforma constitucional que aprobaron los legisladores de Morena, ¿no? Entonces también ahí hay otra contradicción que nos habla de, bueno, pues como dice Héctor, ¿qué es nos hace preguntarnos qué es lo que pretende el Poder Ejecutivo en este caso? El que tengamos ya un régimen prácticamente militarizado y autoritario, o sea, lo cual nos ubicaría con muchas similitudes con países como Venezuela o como Nicaragua. Como Cuba no, porque bueno, ese siempre ha sido un régimen militar, pero bueno, al final de cuentas sí es preocupante y sobre todo que haya muchas personas que decían lo contrario, incluso ellos mismos, ¿no? O sea, han salido en las redes sociales los videos e imágenes de morenistas que hablaban en contra de la militarización que se estaba haciendo, por ejemplo, con Calderón y continuó con Peña Nieto, y que ahora pues simplemente no se atreven a contradecir al presidente, lo cual es muy, muy lamentable. Así es. Héctor. E incluso déjame hacer un comentario. Ellos fundamentan la posibilidad del decreto con fundamento en la fracción sexta del artículo 89 de la Constitución, que son facultades del presidente. Y la fracción dice disponer de la Guardia Nacional en los términos que señale la ley. Para disponer en el mando civil del presidente de la República de la Guardia Nacional, pues tendría que haber una ley que se modificara, porque precisamente las leyes actuales, en términos de la propio texto constitucional, disponen que es un órgano civil con mandos civiles, aunque luego inventaron que los mandos iban a ser militares en retiro y los retiraron de allá para darlos de alta acá.
pero en realidad hasta la fecha, desde el punto de vista estrictamente jurídico, es civil el órgano y no se puede aplicar más allá con un decreto porque tendría que disponer el presidente de la Guardia Nacional en los términos de la ley. Y eso implicaría modificar desde la ley que crea la Guardia Nacional hasta la ley orgánica de la Administración Pública Federal. Entonces no es un simple decreto. O sea, creo que Puede incluso... hacerlo, pero no con un decreto, eso es a lo que me refiero. No, sí, claro, con un decreto. Por más la ley tiene la mayoría de borregos para hacerlo con Claro. sería mayoría simple. Y no yo creo que eso es lo que constitucional. va a hacer, ¿eh? O sea, yo creo que en esta semana habló de un acuerdo, o que puede interpretarse también como un decreto, como para, digamos, ver cuál era la reacción, pero me parece que esta intentona de pasar a la Guardia Nacional a la Sedena va a venir por la modificación a la ley de seguridad pública, o también a la ley orgánica de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, que ambas establecen que la Guardia Nacional es una corporación civil. Y a partir de ahí, tal y como lo hizo con la ley de la industria eléctrica, pues que se vendrán las controversias y acciones de inconstitucionalidad para que sea la Corte la que determine su inconstitucionalidad, porque bueno, aunque lo haga el legislativo, para eso sí tienen los votos, la mayoría simple, aunque se pudieran reformar esas leyes, de cualquier forma, dichas reformas estarían violando la Constitución. Pero Era bueno, lo que yo me refería al principio, precisamente me refiero a que hay violaciones, artículo primero, y los otros dos que mencioné, 21, 129. Pero quiero insistir en el tema de que a pesar de que haga estas reformas con base en 89, fracción sexta, de todos modos sigue siendo inconstitucional y la Suprema Corte tendría que tutelarlo. Ahora, aquí tenemos una desventaja. En la ley de la industria eléctrica que menciona Surya, la ventaja es que estamos pisando callos de compañías extranjeras. Entonces, por eso iba a haber paneles en relación al TEMEC, etcétera. ¿Y qué pasó? Fue el presidente, lo regañaron, regresó, y ustedes han visto que haya hecho una sola declaración en relación a la aplicación de la industria eléctrica con las generadoras extranjeras. Ni uno, desde que fue a Estados Unidos. Y trataron de desviar la situación de la inversión extranjera en México en generación de energía eléctrica, diciendo que los paneles nada más iban a abrir en relación única y exclusivamente a temas petroleros, a una empresa petrolera, y que había un conflicto con una empresa petrolera de quién tenía el derecho de extracción en una plataforma dentro del Golfo. Pero en el tema de la industria eléctrica están calladitos y así se ven más bonitos. Vamos a ver cómo avanza el tema, pero llamo la atención del auditorio en relación a eso, generación de energía eléctrica por particulares. Pues vamos a ver cómo resulta todo esto y cuál va a ser el actuar de la Suprema Corte de Justicia y pues del Senado en el sentido de promover esta acción de inconstitucionalidad ante este decreto. Vamos a esperar qué es lo que ocurre y entonces estaremos pendientes para aquí comentarlo. Me gustaría, antes de cerrar el programa, que ya nos quedan pocos minutos, hablar sobre este tema que un juez federal de Texas anuló el fallo y pues permite al gobierno de Biden eliminar el famoso programa Quédate en México. Buena noticia, ¿no? sí, un programa que, bueno, se le impuso a México y el gobierno de López Obrador aceptó sin protestar por parte del ahora expresidente Donald Trump. El hecho de que cualquier persona que quisiera ingresar a Estados Unidos o que solicitara asilo, residencia o cualquier tipo de estancia no turística en ese país, tendría que esperar los trámites, se iniciaban los trámites y esperar la conclusión de los mismos en territorio mexicano, independientemente de la nacionalidad, es decir, cualquier guatemalteco, salvadoreño, brasileño, o sea, de cualquier nacionalidad, si pasaba por México y llegaba a Estados Unidos para solicitar su ingreso, en lo que se resolvía el trámite, se tenía que quedar en territorio mexicano, lo cual evidentemente implican gastos
para nuestro país. Al final de cuentas, México, como otras cosas, se aceptó bajo las amenazas de Donald Trump, lo cual estuvo muy mal, evidentemente. Y ahora al eliminarse, bueno, falta, digamos, que oficialmente lo concluya este programa el presidente Joe Biden, pero es positivo en el sentido de que, bueno, se elimina una de las herencias de Donald Trump en la política migratoria mexicana, que aunque no suene muy bonito y no le guste a la administración pública federal, bueno, al final de cuentas, Donald Trump sí impuso su voluntad en México a partir de que, bueno, amenazó con la imposición de aranceles. Y bueno, siguen, por ejemplo, que la Guardia Nacional con un muro en la frontera sur de nuestro país y también con el muro que pagamos todos los mexicanos que hacen los guardias nacionales. Eso es positivo, pero bueno, todavía queda, ¿no? Quedan rastros de esa concesión tan grande que le hizo México a Donald Trump con tratar de detener la migración ilegal. Esperemos que bueno, las cosas cambiaran, la política migratoria se modificara por parte de nuestro país para que ya no sean precisamente guardias nacionales los que traten de detener a los migrantes, sino que haya un tratamiento distinto a los flujos migratorios que vienen sobre todo de Centroamérica. Así es. Héctor, ¿cuál es tu opinión? Bueno, yo creo que ahí... perdón, nos encimamos. Adelante, Héctor. Hay un tema muy importante y todavía nos hace ruido en la cabeza lo que puso en su libro el yerno de Trump hace unos días, que Trump había doblado a nuestro país y decía, no, es que no fue Andrés Manuel el que dobló, fue Ebrard. Independientemente de quién haya sido, o haya sido, como dijera otro expresidente, México acabó dando, no voy a usar una parte del cuerpo, todas las facilidades para que no entraran los migrantes teóricamente a Estados Unidos, creando unas condiciones de círculos de miseria en las fronteras, porque los dejaba pasar de Guatemala, hasta visas de tránsito les daba el gobierno mexicano de Andrés Manuel para que llegaran hasta la frontera, ahí se encontraban con el muro y la eficiencia de la policía migratoria, y entonces se quedaban del lado mexicano a esperar sus visas, muchos mexicanos aplaudiendo esa situación porque pobre gente, pero yo creo que no es la solución, y estábamos llenando de cinturones de miseria y lamentablemente de delitos la zona fronteriza, y entonces estaban creando unas condiciones terribles en la frontera con los Estados Unidos que no puede manejar el gobierno federal, no sabe manejarlo y le ha causado grandes problemas a las ciudades fronterizas. El tema migratorio es muy grave, hay que verlo desde muchos perfiles. No me gustaría opinar porque me van a comer vivo, pero lo primero es cerrar la frontera del sur. ¿Por qué? Porque cada vez que viene un migrante le quitan las oportunidades a los mexicanos, lamentablemente. Y no van a entrar a Estados Unidos, y Estados Unidos cada vez está más bravo con la entrada a su territorio, y tiene toda la razón, cada quien defiende su territorio, cada quien defiende sus fuentes de empleo, y el programa ese de sembrando vidas y sembrando coyotes en la frontera, etcétera, no sirve de nada. Lo único que provoca es explotación de humanos, tráfico de humanos en las fronteras, enriquecimiento de muchos porque les cobran millones de pesos en forma global por pasarlos, que es dinero que debería estar investigando la UIF y que de nada les sirve a los pobres muchachos. Y ahora los pocos que pasan y los agarran en Texas, ya los están mandando a Nueva York y a otros estados de parte norte de los Estados Unidos. Entonces, hay que abordar el tema, pero viéndolo desde el punto de vista de los intereses de México y de los mexicanos, y no por quedar bien con los países centroamericanos, gobernar pensando en que van a decir que eres un gran gobernante. Así es.
Pues es un tema interesante lo que están proponiendo y con respecto a este tema del Quédate en México, pues bueno, es la experiencia que queda y ojalá se concluya y se modifique y se arregle toda la cuestión migratoria, pues para beneficio de los que aquí vivimos y sobre todo para los que pretenden cruzar México, ¿no? Porque hay un tema también de derechos humanos que hay que tratar en ese sentido. Bueno, pues con esto llegamos al final del programa. Gracias, Surya. Gracias, Héctor. Gracias a usted por acompañarnos. Yo lo espero aquí el próximo viernes. Que tengan una excelente semana. Hasta entonces.